Dios les bendiga, hermanos. Es muy grato, hermano, estar junto a ustedes, verles una vez más. Ya nos vimos en la mañana, ¿cierto? Pero qué bueno poder estar reunidos una vez más para adorar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Hermanos, para elevar nuestros cánticos, adoración al Señor, poder orar al Señor, ser enseñados, hermanos. Estábamos viendo la soberanía de Dios. Hoy día estábamos viendo otro atributo de Dios mismo, hermanos, y estamos siendo nutridos de una y otra forma a través de la palabra del Señor hacia nuestras vidas, hermanos, porque entendemos que Dios nos ha llamado a esto, hermanos, y debemos prepararnos para así también nosotros poder llevar la palabra del Señor donde sea necesario. Donde haya necesidad, nosotros también poder llevar la palabra del Señor, que es a través de la Biblia, no conforme a nuestros pensamientos ni conforme a nuestras propias ideas, hermanos. Me alegro de verle, hermanos. Me alegro de ver a Carla, mi hija, de ver a Estefano que está con nosotros. Son muy bienvenidos. ¿Ya? Siéntanse en confianza. Acá somos todos familia, hermanos, así que siéntanse muy confiados en este lugar. Hermanos, se me ha encomendado, estamos viendo el Salmo 1, y vamos a meditar un poquito en el Salmo 1. Que estuvo mi hermano Gabriel, parece que empezó el domingo. ¿Usted empezó con el Salmo 1? No, que el domingo pasado. Sí, tiene razón, estoy como seguro. Y vamos a meditar un poquito acerca de lo que habla aquí, hermanos. Y estuve viendo algunas cosas, hermano, porque la verdad que dice muchas cosas aquí, hermano, y para poderlas entender hay que ir a la Escritura, pues, hermano. Hay que leer, de lo contrario quedamos aquí atados, por hermano. Entonces busqué algunas cosas que sí las quiero explicar, hermanos, que lo quiero decírselo antes, las quiero explicar, hermanos, a grandes rasgos, ¿ya? Tampoco quiero dar una cátedra acá, no, hermano, no se trata de eso, pero quiero explicar lo más sencillo posible, pero quiero ser, hermanos, bien preciso en lo que quiero explicar, y pidiéndole al Señor, hermanos, cierto, que Él me guíe, que el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas, hermanos, permita poder entender lo que la palabra de Dios dice hoy día a nuestras vidas. Y a los que están por primera vez, hermanos, igual Dios a través de su palabra, hermanos, pueda hablarle, les pueda mostrar lo que Dios, hermanos, ha querido hacer desde un principio con el hombre. Amén. Y le vamos a dar lectura al Salmo 1. Vamos a leerlo desde el comienzo hasta el 2. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia. Hasta ahí, hermanos, vamos a dejar el Salmo y vamos a meditar en esto, hermanos. Si bien es cierto, ya los predicadores que han venido antes que nosotros, hermanos, nos han enseñado, cierto, que bienaventurado el varón es un varón doblemente feliz, es un varón dichoso, un varón satisfecho, hermanos, ¿cierto? Que no anduvo, dice, en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia. Este varón, hermanos, para no andar en consejos de malos, para no sentarse en silla de escarnecedores, él tiene, hermanos, una delicia, que es la ley del Señor, hermanos. Antes en la ley de Jehová está su delicia. Entonces él, hermanos, al meditar en esta ley le muestra lo que él tiene que hacer, y esto no le permite andar en consejos de malos, lo aparta de los consejos de malos, no le deja andar, hermanos, entre hombres burladores, en silla de escarnecedores, que también hemos aprendido que son los hombres burladores que se burlan del Señor, o en algunas ocasiones se burlan inclusive a los que Dios ha llamado a este ministerio. Sí. Entonces, este hombre, al tener la ley de Jehová como su delicia, esta ley le alumbra, hermanos, y él se aparta del camino de los pecadores, se aleja de los burladores, no escucha los consejos de malos, porque su delicia
es la ley de Jehová y en esto Él se ocupa. No tiene tiempo para quedarse en las otras cosas que lo llevan a la perdición o a estar fuera de la íntima relación con el Señor. Este es un hombre, hermanos, que, por así describirlo, hermanos, es un hombre salvo, podemos decir, que está gozando de las bendiciones del Señor, que Dios lo ha hecho un hombre nuevo y hoy día, hermanos, puede caminar en la ley de Jehová y puede guardar la ley a través de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero explicar un poquito, hermanos, acerca de la ley, porque cuando nosotros hablamos de la ley en la Biblia, es un tema muy amplio, hermanos, y a veces no lo comprendemos en una totalidad. Tampoco quiero decir que yo lo comprendo, hermanos. No, hermanos, pero quiero explicar un poquito acerca de esto, que cuando la Biblia habla de la ley, hermanos, a veces se refiere a los 39 libros del Antiguo Testamento. Otras veces, hermanos, cuando habla de la ley se está refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia, conocido como el Pentateuco o la Torá. Y otras veces, hermanos, se refiere a las 10 palabras, los 10 mandamientos. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios a la nación de Israel le dio muchos estatutos y ordenanzas, hermanos, si bien es cierto, cuando nosotros leímos en la Biblia que Dios llama a Moisés para sacar la nación de Israel de Egipto, dice que salen por el desierto de Sur, hermanos, y andan 3 días sin beber agua y ellos ya estaban con problemas, renegando contra Dios. Y dice que llegaron a un lugar donde habían agua, ellos tenían mucha sed, y eso era lo que ellos reclamaban, que los habían sacado de allá para morirse de sed, hermanos. Pero sin embargo, llegaron a un lugar donde había agua, hermanos. Quizás ellos se alegraron, pero las aguas eran amargas. Dios le mostró un árbol, dice Moisés. Moisés introduce el árbol en las aguas se endulzan y pueden beber ellos y su ganado. Pero dice que Dios les dio allí, a esta nación, estatuto y ordenanza, y allí los probó, dice. Y está en Éxodo, no sé si 15 y 19, no recuerdo bien, hermanos, pero ahí, en Éxodo. Entonces Dios siempre entregó a Moisés, hermanos. Los grandes eruditos dicen que en los 5 libros del primero de la Biblia, que es, hermanos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, se componen más de 600 leyes o 600 ordenanzas. Creo que son 613 según los grandes eruditos, los que se han tomado el tiempo para buscarlas y estudiarlas. Son algo de 613, hermanos, 613 leyes. Pero de estas 613 leyes, solo Dios dio 10 mandamientos a la nación de Israel, hermanos, que Él escribió con su dedo en las tablas de la ley. Entonces, cuando este hombre, hermano, que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en silla de escarnecedores, yo creo, muy personal, una opinión muy personal, creo que él estaba meditando en los 10 mandamientos, hermanos, que Dios había establecido para la nación de Israel, creo yo. Porque, hermanos, si bien es cierto, había leyes ceremoniales, leyes de sacrificio, hermanos, y el hombre que no guardaba la ley, hermanos, tenía que morir si no tenía cómo presentar un sacrificio. Tenía que morir. Entonces, a un hombre natural, hermanos, como hemos sido nosotros, en mi caso, hermanos, que yo nací apartado del Señor, y creo que todos nacimos así, hermanos, todos nacimos apartados del Señor. Amén. Hermanos, los 10 mandamientos a la nación de Israel y a mí, hermanos, quiero que hace la ley de los 10 mandamientos. Hermanos, la ley me muestra mi pecado. Me muestra que soy pecador y la ley, después del pecado, dice que viene, ¿qué viene después del pecado? La muerte. Entonces la ley, hermanos, cuando yo quedo en este espejo de la ley, hermanos, estoy viendo que soy un pecador. Que la ley muestra mi pecado y que yo soy un pecador y el paso siguiente es la muerte. Entonces cuando nosotros, hermanos, somos hombres naturales sin ser llamados a través de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces, hermanos, quizás pensamos que nosotros no necesitamos del Señor porque creemos que hacemos las cosas bien. Pero cuando la ley, hermanos, los 10 mandamientos los ponemos delante de nosotros, recién podemos darnos cuenta, hermanos, que la ley sí muestra nuestro pecado y que sí necesitamos, hermanos, ser salvos de esta ley, porque de lo contrario moriremos. Amén. Entonces, hermanos, la ley, esto era lo que cumplía, hermanos,
Pero sin embargo, como ningún hombre podía cumplir la ley, Cristo viene, hermanos, y muere como sustituto del hombre, y Él paga, hermanos, el precio. Él paga todo este pecado que cae sobre Él. Él cumple la ley, hermanos, por cada uno de nosotros. Amén. Porque ninguno de nosotros podía cumplir la ley de los 10 mandamientos. Entonces, hoy día, hermanos, con este sacrificio de Cristo, Él deja, hermanos, este brazo extendido hacia la cruz de Cristo, hermanos, que cuando la ley muestra nuestro pecado y nos acusa que tenemos que morir a causa de no poder cumplirla, pero hay un brazo extendido a la cruz de Cristo, que si tenemos fe, hermanos, venimos en arrepentimiento y fe ante el Señor, podemos ser salvos de esto, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga. Sí, Señor. Entonces, cuando la ley nos muestra esto, hermanos, nosotros podemos entender que sí necesitamos un Salvador, que necesitamos ser redimidos, necesitamos ser salvos. A veces, ¿pero de qué tengo que ser salvo? Hermanos, de la muerte. Si la ley nos mata, hermanos, si nosotros no cumplimos la ley, vamos a morir. Vamos a morir, hermanos, si no cumplimos la ley, porque la ley mata, hermanos. Quiero que veamos un poquito en Romanos, hermanos. Romanos 7, vamos a leer desde el 1. Romanos 7, aquí Pablo, hermano, está hablando y dice así, hermanos: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a aquellos que conocen la ley. Pablo era un hombre erudito en la ley, hermanos, porque había sido educado a los pies de Gamaliel, era un hombre muy sabio. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer que tiene marido está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Mas si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si viviendo su marido se casa con otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ella queda libre de la ley, y si se casa con otro hombre, no será adúltera. En el 4, dice así: así también vosotros, mis hermanos, habiendo muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis, habiendo muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, hermanos, sin conocer a Cristo, la influencia, estoy palabraseando y hermanos, dice, porque cuando estábamos en la carne, la influencia del pecado, que era por la ley, obraba en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora somos libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos tenía sujeto, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en lo antiguo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ninguna manera. Hermanos, hoy día nosotros, Cristo nos llamó, nos justificó, nos santificó, hermanos, ¿cierto? Nos compró, hermanos, Él nos redimió. Pero hoy día nosotros, hermanos, no podemos desechar la ley. No quiero que usted me malentienda que yo con esto estoy explicando que quizás la ley era en el Antiguo Testamento y que ya no aplica a nuestra vida, hermanos. Sí, porque cada día, hermanos, nos sirven los consejos. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta en un salmo, hermanos. ¿Ya? Entonces, esta ley, hermanos, estos 10 mandamientos siempre nos van a guiar y nos van a llevar siempre a estar sometidos, hermanos, en adoración y estar siempre adorando a Dios. La ley de los 10 mandamientos, hermanos, en el Antiguo Testamento y fuera de Cristo, nos salvan. Nadie se va a salvar guardando los 10 mandamientos, a no ser que guarde toda la ley, hermanos, pero si falla en uno, hermanos, ya no la cumplió. Y podemos ver, hermanos, en un texto de la Biblia que habla que Jesús, hermanos, o vino un joven corriendo ante Jesús, que era un joven rico, y dice que vino corriendo y le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y yo creo que cualquier persona hoy día, si alguien le pregunta eso, le dice: tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero fíjese que Jesús no le dijo eso, le dijo: los mandamientos, guarda los mandamientos. Y este joven sí guardaba los mandamientos, hermanos.
porque él dijo, sí, los he guardado desde mi juventud. He guardado los mandamientos. Y Jesús lo miró, hermanos, y dice que le amó a este joven. Jesús no lo desechó, hermanos, quizás lo miró y dijo, inmediatamente se dio cuenta de que el hombre pensaba que guardando la ley, él podía obtener la vida eterna. Y Jesús le dijo, ve, reparte todos tus bienes a los pobres, y después ven y sígueme. Pero este hombre dice que regresó muy triste, porque yo creo que ustedes sí han leído en la Biblia donde dice que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y el primer mandamiento, hermanos, dice, amarás al Señor tu Dios. Amén. Entonces este joven, ¿ustedes creen que amaba a Dios guardando los mandamientos? No, hermanos. Donde está tu tesoro está tu corazón. Este hombre pensaba que él guardaba los 10 mandamientos, pero en realidad no los guardaba. Él necesitaba un Salvador. Ve y reparte tus bienes y ven y sígueme. Pero él se fue muy triste, hermanos, porque él no guardaba los mandamientos. Pensaba que los guardaba, pero en realidad no los guardaba, porque inmediatamente dio a demostrar que él amaba más sus riquezas que a Dios. Que el Señor les bendiga. Entonces, guardando los mandamientos, hermanos, o estos mandamientos, hermanos, no eran para salvación, sino que era para que distinguiera al pueblo de Israel como nación, hermanos, y para que ellos se mantuvieran en íntima relación con Dios. Amén. Y, hermanos, luego sigue hablando aquí Romanos 7. Dice, en novedad de vida, de espíritu, y no en lo antiguo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera, al contrario. Yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley. Pablo, él dice que él era fariseo y en cuanto a la ley fariseo, y era irreprensible. O sea que él se encontraba que era un hombre que era sin tacha en cuanto a la ley. Pero dice que si no hubiera sido por la ley, él no hubiera conocido, hermanos, en ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley. Hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, cuando le enseñamos a una persona, hermanos, le presentamos el Evangelio de Jesucristo, hermanos, debemos presentar los mandamientos, hermanos. No los podemos separar del Evangelio de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque estos mandamientos muestran realmente lo que nosotros somos. Nos muestra, hermanos, cómo somos nosotros, cómo somos de pecadores y cómo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuán necesario es que Cristo pueda venir y rescatarnos, hermanos, del pecado. Amén. Salvarnos, hermanos, de la muerte. A veces decimos, ¿pero de qué me va a salvar el Señor? De la muerte, hermanos, de la muerte. Por eso, hermanos, Él murió por nosotros. La ley ya no puede cobrar más sobre nosotros porque Él pagó el precio por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Amén. Entonces, al morir Él, hermano, en lugar nuestro, hoy día nosotros ya podemos servir a Cristo, hermanos, bajo el Espíritu Santo o bajo la nueva jurisdicción de Cristo, hermanos, sin tener que cumplir los mandamientos para estar en estrecha comunicación con Dios, sino que a través del derramamiento de Cristo, de su sangre en la cruz, nosotros estamos en íntima comunicación con Dios. Pero con esto no quiero decir, hermano, tal como Pablo dice, hermanos, que no desechamos la ley, sino que la ley es buena, es perfecta, hermanos, nos sigue guiando, nos sigue ayudando, hermanos. La Biblia habla en Gálatas, hermanos, y dice que la ley, hermanos, fue el ayo para llevarnos a Cristo. Nosotros podemos, ¿qué es un ayo? Hermanos, un ayo, voy a explicar a grandes rasgos. Un ayo era un esclavo, hermanos, que prestaba servicio en casa de un centurión para llevar a sus hijos del centurión al colegio y para ayudarle en ciertas actividades a los hijos de este. Eso era un ayo. Mientras los niños crecían, este esclavo, que quizás sabía un poco, era un esclavo educado, hermanos, servía en la casa del centurión en estas cosas de ayudar a criar los hijos, llevarlos al colegio, hermanos, estar al servicio de ellos como un ayo mientras ellos crecían. Entonces, cuando la Biblia dice que la ley fue el ayo para llevarnos a Cristo, hermanos, la ley
no fue guardando, hermanos, fue guardando todo esto hasta la llegada de Cristo, que Él tendría que venir a morir porque nadie podía cumplir la ley, hermanos. Yo me estoy basando en la ley de los 10 mandamientos. Por eso les explicaba que cuando la Biblia dice aquí, hermanos, en nuestro texto que tenemos, en el Salmo 1, dice que en la ley de Jehová está su delicia. Hermanos, había muchas leyes y muchas cosas que se hacían como rituales. Habían leyes dietéticas, hermanos, y no sé si este hombre, hermano, estaba pensando en esas leyes dietéticas, se preocupaba de esas leyes. Entonces, hermanos, vuelvo a decir, muy personal, yo creo que él, hermanos, pensaba en la ley de Dios, hermanos, que le permitía a él estar en íntima relación con Dios y lo apartaba de los caminos, hermanos, los caminos malos, caminos de pecadores, de las sillas de escarnecedores, y no le permitía estar con los burladores. En esa ley meditaba, tal como nosotros hoy día, hermanos, sí, Cristo murió por nosotros, Él nos salvó, nos redimió, pero hoy día nosotros, hermanos, amamos a Dios con todo nuestro corazón, hermanos, amamos la ley del Señor, amamos su palabra, porque el Espíritu Santo vino a morar a nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es el que nos va a llevar, hermanos, a toda verdad, a toda justicia a través de la palabra del Señor. Nos va a llevar a meditar siempre el Espíritu Santo en su palabra, hermanos. Aprender de ella, ser guiados por ella, porque es la necesidad, hermanos, de que este hombre nuevo crezca a través de la Escritura, que el Espíritu Santo anhela alimentar este nuevo hombre que Dios está formando dentro de cada uno de sus redimidos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Por eso le dije una explicación a grandes rasgos, hermano. No quiero ir más allá porque va a venir un hermano que va a explicar la ley más ampliamente. Entonces yo, un repaso así bien rápido, hermanos. Y entendiendo que Pablo, hermano, dice: pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y antes yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando nosotros no conocemos la ley, hermanos, si nosotros vamos aquí hacia Concepción y no hay semáforos, hermanos, y un carabinero está ahí y nos quiere infraccionar por un semáforo en rojo, hermano, no se puede porque no está la ley. No hay ley ahí aun cuando él sea ley. Pero cuando nosotros, hermanos, entendemos las leyes y nos pasamos esto, hermanos, esto nos muestra que estamos cometiendo una infracción. Aun cuando usted tenga su licencia de conducir, usted sabe que esta ley dice que usted no tiene que pasar de largo. La ley sigue siendo buena y sigue siendo a favor suyo, porque le va guardando para que usted no cometa, hermanos, ni caiga en delitos. Que el Señor les bendiga. Luego dice, porque en el 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, y justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor, hermanos, que envió a su Hijo a morir en la cruz para que Él, hermanos, nos redimiera y nos dejara, hermanos, libres de la condenación de la ley. Pero no que la ley, hermano, hoy día no nos sirva ni nos siga ayudando y guiando a nosotros, hermanos, sino que hoy día podemos cumplir la ley porque estamos en Cristo, porque Él la cumplió primero, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga. Entonces, eso quería explicar, hermanos, así. Le comentaba a mi hermano Gabriel que iba a explicar algo así a grandes rasgos, hermanos, para dejar a mi hermano que viene más atrás, que él va a explicar un poco más amplio lo que es la ley, hermanos, a qué se refiere, qué es lo que dice, por qué, hermanos, si tenemos que guardar la ley hoy día, por qué se dio la ley, y a qué se refiere cuando se habla de diferentes formas la ley en el Antiguo Testamento. Que el Señor les bendiga, pastor. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, por esa explicación. Quizás la pregunta más importante o interesante de Salmo capítulo 1, ¿por qué será su deleite?
¿Verdad? Como dice antes, en la ley de Jehová está su delicia. Muchas veces pensamos de leyes como cosas malas. Yo de niño prefería no saber las reglas de mis padres porque así podía vivir y hacer lo que yo quería. Pero una vez que sabía, no, entonces las leyes de mis padres eran malas a mi perspectiva. El hermano Juan Carlos acaba de explicar a base de Romanos capítulo 7 que la ley es buena porque es para protegernos aun si no lo vemos de esa forma. Pero ¿por qué será que este hombre bienaventurado, y espero que cada uno de nosotros deseamos ser bienaventurados, tener esta bendición de Dios, ¿por qué será que él se deleita en la ley de Dios? La ley de Dios al fondo me muestra lo malo que soy. Amén. Como dice Romanos 7, versículo 7, ¿es pecado la ley? En ninguna manera, al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. ¿Qué quiere decir él? Yo no hubiera codiciado si no hubiera conocido que la ley dice no codiciarás. No, todos codiciamos. Codiciar es desear algo que Dios no nos ha dado. Nadie tenía que enseñarlo a mis hijos. Una hija tenía un cumpleaños y cada regalo que su hermana, la hermana de la que tenía cumpleaños, cada regalo que abrió la cumpleañera, la que no le correspondía el cumpleaños decía: oh, yo quiero tener uno de esos cuando es mi cumpleaños. Y alguien trajo un regalo solo para la cumpleañera, que está bien, así debe ser. Pero luego su hermana preguntó: ¿y por qué cuando fue mi cumpleaños, por qué trajo un regalo para mí y para mi hermana? No, la codicia está en todos lados. Nadie tenía que enseñársela. Lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 7, versículo 7, si no fuera por la ley, yo codicio. Yo sigo codiciando y disfruto incluso mi codicia. Pero cuando la ley me dice, ahí me doy cuenta, estoy mal con Dios. ¿Es malo la ley? No, en ninguna manera. ¿Es pecado la ley? No, en ninguna manera. Yo soy el pecador. La ley es buena porque me muestra lo que soy. Amén. La ley es buena porque es el espejo. Amén. Algunos de nosotros nos miramos en el espejo y preferimos no haberlo mirado. Sin embargo, seguimos mirando en el espejo. ¿Por qué? Porque al reconocer nuestros errores, podemos encontrar la solución. Si alguien padece de una enfermedad y yo, no sé, fue hace un año ya que tenía como dolores en el pecho que no querían desistir y yo andaba con el susto de que podría ser un tipo de problema con el corazón. Así que al final fui al cardiólogo y yo fui al cardiólogo no porque no quería escuchar que algo estaba mal con mi corazón, pero si algo está mal con mi corazón quiero saberlo. No quería que me dijera, es que tienes un problema y gracias a Dios dijo, no, todo está bien, es que estás estresado y gracias a Dios tomé un tiempo para relajar y no volvieron más los dolores del pecho. Él sabía lo que estaba diciendo. Pero lo que voy con esto es que nadie quiere saber que tiene algo malo, Sí. pero si tiene algo malo, queremos saberlo. Sí, sí. No sé si explico la idea. Amén. Y la ley nos destaca que tenemos un problema. Tenemos un problema con Dios. El hermano Juan Carlos bien lo dijo, la ley nunca era para darnos una relación con Dios. La ley nunca era para salvarnos. En Romanos capítulo 4, la Biblia dice en versículos 1 y 2, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Si Abraham llegó a tener una relación con Dios por medio de lo que él hizo, él podría decir, mírame a mí. Mire lo bueno que soy. Yo guardo la ley como ese joven rico que fingía haber guardado la ley, pero no lo había guardado. Pero ¿qué dice el versículo 3? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y más adelante, no es en este capítulo, la Biblia dice, por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Es decir, no llegamos a tener una relación con Dios al guardar la ley, pero la ley sirve como guía para dirigirnos en nuestros pasos. Por eso es que la Biblia dice en Salmo capítulo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La ley sirve para dirigirnos. Amén. Quizás por eso el hombre bienaventurado medita en la ley de Dios, porque él quiere saber
cómo debería vivir su vida. Amén. Sería parecido a decir el buen conductor estudia y memoriza el libro del conductor. No conozco ninguno que lo memoriza. Todos queremos puro pasar la prueba, no queremos saber todo lo que hay ahí, porque pensamos que ya sabemos todo lo que hay que saber acerca de conducir. Pero quizás él deleita en la ley, porque la ley es para decirnos cómo deberíamos andar aquí en este mundo. En Salmo capítulo 19, no 119, pero 19, la Biblia dice: la ley de Jehová es perfecta, en versículo 7, que convierte el alma. ¿Cómo es que la ley convierte el alma si recién dijimos que la ley no sirve para darme una relación con Dios? La ley convierte el alma porque es el espejo que nos muestra: tengo un problema. Y si no reconoces que tienes un problema, jamás vas a querer la solución a tu problema. Si no reconoces que tienes cáncer, nunca vas a tomar quimioterapia. ¿Quién quiere tomar quimioterapia? Entiendo que lo dan gratis en algún lado. Nadie quiere quimioterapia. Quimioterapia. Nadie lo quiere, porque nadie aquí, según entiendo, cree que tiene cáncer. Pero si alguien supiera que tiene cáncer, oh, sí, deme la quimioterapia. No importa si tengo que pagar todo el dinero que tengo ahorrado, no importa lo que me cueste, porque reconozco que tengo un problema. Y creo que este hombre bienaventurado quizás se deleita en la ley de Jehová, porque le demuestra cómo es. Le demuestra que necesita de Dios. Y eso es también lo que dijo el hermano Juan Carlos, lo anoté porque se me saltó. La ley nos muestra cómo somos. Revela nuestra necesidad de salvación. Amén. Y luego comentó que fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La idea de que necesitas este guía hasta cierto punto, luego ya no necesitas esta guía porque has llegado a la madurez. ¿Quién necesita la ley? Bueno, todos nosotros necesitamos la ley, porque la ley es el espejo que nos muestra cómo somos. Pero cuando tienes una relación con Dios, ¿cómo se tiene una relación con Dios? Romanos 4, versículo 2, creyó Abraham a Dios y se le contó por justicia. ¿Cómo llegó el carcelero de Filipo a tener una relación con Dios? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero creer en Jesucristo no significa creer que Jesucristo murió en la cruz. No significa creer que Dios es bueno y bondadoso y misericordioso. Significa creer lo que la Biblia dice acerca de quién soy. ¿Y qué es lo que la Biblia dice acerca de quién soy? Soy un pecador. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez, la ley es el espejo que me confirma que soy un pecador y merezco la muerte. Y luego puedo ser llevado a Cristo. Luego puedo encontrar el que ya pagó la deuda de mis pecados. Como dijo el hermano Juan Carlos, el que está en Cristo, sus pecados ya han sido pagados. No hay por qué volver a cobrarlos si ya han sido pagados. No sé cómo se llama la ley, por lo menos existe en los Estados Unidos, que una vez que has pagado por un delito, no puedes tener que volver a pagar por el mismo delito. No sé, un doble algo, no sé cómo se le dice si existe esa ley en Chile. Pero es precisamente lo que la Biblia expresa. Nuestros delitos, si estamos en Cristo, ya han sido pagados. Él es la propiciación por nuestros pecados, la Biblia dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Y eso significa que Él es el pago por nuestros pecados. Si Él ya pagó, yo ya no tengo que pagar. Pero Dios en su bondad pagó la deuda de nuestros pecados, no para que viviéramos en el pecado, sino que para que siguiéramos conociendo la expectativa de Dios y hagamos lo posible para vivir en obediencia a Dios. La ley para el que vive sin Cristo sirve para traerlo a Cristo, al mostrarle que necesita a Cristo. Pero la ley para el que está en Cristo sirve para dirigir nuestros pasos, para que nos mantengamos en una relación correcta con Dios, porque de nuevo es el espejo que me muestra cómo vas. Cuando voy conduciendo, espero que tú también, yo conduzco con mis ojos abiertos, porque tengo que saber y ver dónde voy. De hecho, las líneas blancas en la calle sirven para indicar dónde debo ir.
en los Estados Unidos, y es parecido a un camino de ripio acá quizás, pero en los Estados Unidos uno llega a la zona rural donde están mis padres, donde viven mis padres, y no hay líneas en las calles. Las calles son suficientemente amplias para 2 vehículos, pero no hay línea para decirte dónde está tu pista y dónde está la pista del vehículo que viene en la otra dirección. En la noche, sobre todo, si está lloviendo, viene otro vehículo, muchas veces yo tengo que hasta tirarme a la tierra, tirarme un poco lejos del camino para asegurarme de que no me haya pasado, porque no hay línea para indicar dónde debo ir. Si hay un choque, yo no sé si yo estoy bien o estoy mal, pero la ley es la línea para dirigir nuestros pasos. Así que conduzcamos nuestras vidas con los ojos abiertos, mirando la ley para saber cómo es que Dios quiere que vivamos, deleitándonos en ella, porque es bueno que Dios nos ha dado esas líneas para dirigir nuestros pasos. La semana que viene, si Dios permite, vamos a ver específicamente algunos aspectos de esta ley, pero entiende que la ley es buena. La ley es para traernos a Dios. La ley es para dirigir nuestros pasos. Gracias, hermano Juan Carlos, por esa enseñanza. No traje mi himnario conmigo. Quizás, antes de cantar, oremos y luego cantemos. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias que por medio de ella podemos saber, reconocer que somos pecadores, que necesitamos de ti. Señor, si hay alguno que no ha sido salvo, obra en sus vidas, para que puedan verse en el espejo de tu palabra, de tu ley, para que puedan reconocer que realmente no son buenas personas, nadie aquí lo es, pero que necesitan de ti. Y para que los que hemos creído en Jesús, que hemos aceptado el pago que Él hizo al morir en la cruz por nuestros pecados, Señor, ayúdanos a vivir nuestras vidas dirigidas por tu voluntad, claramente expresada en tu ley. Sálvanos los que son perdidos, diríjanos los que somos salvos. Úsanos, Señor, cada uno para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5, también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted, podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa. Tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido, donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa, puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios. Y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.